Todas las especies de ganado tienen cosas especiales. Y como decimos que los requerimientos dependen de la especie, el estado de salud, la edad, todo eso hace a que nosotros hoy en día vamos a prestar mucha atención en la alimentación de los equinos. Para ello, ABC Rural estuvo con el doctor Antonio Gómez, que nos hablará sobre la alimentación de los equinos, fundamental para tener animales sanos. Vamos a tocar un poco un tema muy delicado, cuál es la alimentación del caballo. La anatomía del tracto digestivo de esta especie es totalmente diferente. Siempre comparamos con el bovino. El caballo tiene un estómago pequeño de 10 a 12 litros de capacidad. El intestino delgado es un órgano tubular, fino, largo, aproximadamente de 28 metros. Y el intestino grueso consta un ciego muy desarrollado, tiene una capacidad de 30 litros. Ahora bien, la digestión bacteriana en caballo ocurre a partir del ciego para atrás, intestino grueso, ¿verdad? Ahí se digiere todas las fibras, en este caso los henos que nosotros le damos, como la alfalfa. Y la digestión enzimática ocurre adelante, en el estómago, intestino delgado. Por esa razón, el caballo es muy delicado su alimentación. ¿Cuáles son los alimentos que se les deben suministrar a los caballos? Sabemos que el caballo es un atleta, necesita por ende hidrato de carbono, que viene a ser el combustible, proteína. La proteína debe ser de calidad. No podemos darle como fuente de proteína, por decir algodón, debe ser proteína proveniente de speller, de girasol o de soja. Cuando habla de combustible para el caballo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es su combustible? Va a ser los granos que se le da al animal. De ahí va a quitar los glúcidos o los lípidos que sirven para energía del caballo, para poder desarrollar sus actividades deportivas. Y en ese caso nosotros específicamente le damos avena aplastada, que viene a ser grano de avena, pero que se pasa por una máquina para aplastar. Y se ve el almidón que tiene en este caso, componente importante para que el animal pueda digerir. Estos son las fuentes de hidratos de carbonos. ¿Cómo es un día de alimentación de un caballo? La alimentación, la cantidad que se le da a cada caballo es de acuerdo al peso vivo. Nosotros calculamos un caballo deportivo de 500 kilos aproximadamente en buen estado. Le calculamos 1 kilo a 1 kilo 200 gramos por cada 100 kilos de peso vivo. Es decir, un caballo de 500 kilos va a estar comiendo de 5 kilos a 5 kilos y media por día. Ahora bien, esa cantidad nosotros dividimos normalmente en 2 o en 3 raciones. Lo llamamos raciones. Cada ración, entonces, si es en 2, generalmente el lado de la noche se le da un poquito más. A la mañana se le da a primera hora, a las 4:30, a las 5 de la mañana, la primera ración. Eso consiste en avena y alfalfa, la parte de fibra, y la parte de donde obtiene la proteína es de la alfalfa, ya que la alfalfa es muy rico en proteína. Y entonces a la mañana se le da esa ración y por lo menos debe pasar 2 horas para que ese caballo pueda empezar a trabajar, mínimo. Entonces hay que respetar la alimentación, por esa razón se le da temprano. ¿Qué pasaría si no se respetan esas 2 horas de descanso del animal? Si uno le da la ración, inmediatamente trabaja ese animal, casi seguro que ese caballo al salir va a tener unos cólicos, dolores de panza, que generalmente es difícil el tratamiento. Eso ocurre por un mal manejo, ¿verdad? Entonces siempre hay que respetar esa hora de digestión. ¿Cómo se le administran los suplementos nutricionales a los caballos? Los suplementos, ya sea mineral o vitamina,
siempre de acuerdo a la necesidad de cada caballo, pero siempre es importante darle electrolito, vitamina, mineral, porque el caballo suda mucho y nuestro clima es bastante caluroso, por ende hay que suplementarlo. Le acompaña a la ración diaria. Algunos se puede mezclar directamente con la avena o otros se le puede dar en jeringa directamente en la boca, vía oral. ¿Cómo es la nutrición de los potrillos? Bueno, la parte nutricional de los potrillos es diferente, ¿verdad? Ellos necesitan mayor cantidad de proteínas. Un balanceado debe ser mínimo de 18 a 20% de proteína, porque ellos están en etapa de crecimiento. Entonces necesitan masa muscular, necesita fortalecer el esqueleto, el hueso, los tendones, entonces el porcentaje de proteína es mayor. Asimismo, debe llevar también los suplementos vitamínicos mineral. En ese caso quiero resaltar los minerales en caballo. Hay necesidades mayores que el caballo debe recibir, como por ejemplo el calcio, el fósforo, que necesitan los potrillos, sobre todo los potrillos en etapa de crecimiento, ¿verdad? Y también hay minerales que el caballo necesita en pequeñas cantidades, como por ejemplo el zinc, el yodo, el selenio, pero no les puede faltar. A eso le llamamos microelementos. La sal mineral se le debe proveer al libitum o directamente mezclado con su ración. El doctor Antonio Gómez nos explicó cómo reconocer cuando un caballo tiene cólicos y cómo debe actuar el propietario o cuidador. Una mala alimentación o mala calidad de los alimentos que se le provee a los animales fácilmente lleva a una enfermedad que es bastante grave para los equinos, que se llama cólico. Es lo que nosotros le llamamos dolor de panza, ¿verdad? Que puede ser origen de la mala calidad de alimento, mala conservación, presencia de mohos, hongos. Los caballos son muy sensibles a la aflatoxina. Los síntomas del cólico, inmediatamente por el caballo se inquieta, tiene sudoración, piafan, se echa en el suelo, en algunos casos tiene timpanismo, se infla la panza, se agranda, se acumula gases. También otras causales, ¿verdad? Puede ser por causa parasitaria, los parásitos también, por eso es importante el cuidado sanitario de los caballos deportivos. Aquí hacemos un control coprológico en el laboratorio, un análisis, hacemos cada 4 meses o de acuerdo a la necesidad, cambiando la droga que se utiliza como antiparasitario, ¿verdad? El caballo deportivo no debe ser gordo. Si nosotros le damos un alimento, un desequilibrio en alimentos, le damos balanceado, más proteína, menos hidrato de carbono, probablemente el caballo va a engordar y no va a poder estar saltando, ¿verdad? Tiene que tener una buena masa muscular, bien desarrollado, pero no depósito de grasa, ¿eh? Finalmente, le consultamos a nuestro entrevistado sobre el agua que debe beber el caballo. Otro de los componentes de los nutrientes importantes para el caballo, más todavía en nuestro clima, es, aparte de la fuente de proteína, hidrato de carbono, es el agua. Los caballos consumen aproximadamente 25 a 60 litros por día y debe ser al libitum. Debe ser agua limpia, el caballo debe tener bebedero automático. El agua es vital para cualquier ser vivo, ¿eh?